Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Navas y soy miembro de Verdes Málaga y de ECU. Bienvenido y bienvenida un día más a esta nueva edición de las conversaciones con Verdes Málaga. Verdes Málaga es un espacio abierto y participativo donde se integra la asamblea local de ECU y European Greens en Málaga. Estas conversaciones, organizadas de modo telemático con motivo de la pandemia, pretenden dar protagonismo a la palabra. Una palabra que en medio de tanta confusión nos ayude a comprender aspectos clave de nuestra realidad y mediante el diálogo a otear un nuevo horizonte más allá de la COVID-19, o quizás con ella. Aunque estos temas son de amplia repercusión e interés, siempre procuramos ofrecer una perspectiva local desde el municipio de Málaga. Las anteriores 4 conversaciones fueron sobre la contaminación del aire, la renta básica, la soberanía alimentaria y un nuevo modelo económico alternativo al basado en el turismo. La de hoy, que es la quinta, parte de una pregunta crucial en este contexto de incertidumbre. ¿Y ahora quién nos cuida? Y trata de ofrecer una respuesta de esperanza y firmeza, apostando clara y decididamente por la centralidad de la vida. El cuidado es para la vida como el aire al respirar. No lo notamos, pero mejor que no lo echemos en falta. Estamos comprobando y sufriendo cómo la ausencia de cuidado del planeta hace que éste no pueda cuidarnos a su vez. La feminización de los cuidados, su precariedad e invisibilización, cómo el sistema económico ignora tanto a menores como a mayores, pasando por alto la necesidad de todos de cuidar y ser cuidados. De todo esto tratará la conversación de hoy. Para que dé tiempo a los ponentes y al mayor número posible de asistentes a intervenir, cada uno o una dispondrá de su tiempo y al final de las ponencias cada persona que desea aportar algo o intervenir tendrá unos 2 minutos. La compañera de Verdes Málaga, Tere Orosa, irá controlando el tiempo de cada intervención y actuará como moderadora. Para que la comunicación sea más fluida, os pediré que apagáis el audio y si deseáis hacer alguna aportación o pregunta, podéis pedir la palabra a través del chat que está en la barra de abajo. Y Tere os añadirá a la lista por orden de solicitud para el tiempo de diálogo después de las ponencias. Gracias por vuestra asistencia y participación. Comenzamos con Julia Constanzo, socióloga, activista ecofeminista, miembro del Observatorio de Género de la Universidad Pablo de Olavide y doctoranda en Medio Ambiente y Sociedad. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Voy a compartir pantalla, que tengo una pequeña presentación, ¿vale? Aquí vamos. Ok. Bueno, me gustaría plantear un poco unos aspectos teóricos, ¿no? Desde unas miradas desde el ecofeminismo y la economía feminista, que son un poco una crítica al actual sistema económico, pero no solo. Y para hacer esto, me gustaría antes que nada lanzar una serie de imágenes para entender lo que hoy en día explicamos como crisis, ¿no? Y entonces, como decía antes que nada, una serie de imágenes. Esta primera imagen es una imagen relativa al cambio climático y es una imagen de España. Esta es la gota fría de septiembre de 2019, como podemos ver, unas consecuencias brutales del cambio climático en este mismo país. También aquí podemos ver otro tipo de crisis, un tipo de crisis a nivel migratorio, a nivel humanitario y todo lo que conllevan las fronteras. Una crisis desde un punto de vista de la biodiversidad y de la extinción de especies y de crueldad contra la naturaleza y los animales. Y luego, bueno, lo que estamos viviendo hoy en día, una crisis del coronavirus, y esto, digamos que voy a entrar poco a poco, ¿vale? Pero lo que quería lanzar aquí era un poco este concepto de crisis que constantemente escuchamos en todos los telediarios, hablamos de crisis en debates comunes, y bueno, el concepto de crisis como tal empezamos a conocerlos, digamos, a partir de 2018, ¿no? A partir de la crisis económica mundial que conlleva una inestabilidad económica. Entonces, poniendo la economía en el centro como algo objetivo y que estaba, digamos, provocando una serie de cuestiones a nivel político. Sin embargo,
aunque nos acostumbren a poner la economía como pilar central de nuestras vidas, esta crisis, a mí me gusta decir que es una crisis de crisis, porque no se trata solo de una crisis económica, sino que se trata de una crisis a nivel agroalimentario, energético, climático, ecológico, crisis de los cuidados, de la democracia, de los valores, de la producción financiera, humanitaria. O sea, hemos escuchado muchas palabras y entonces no se puede reducir a una mera crisis económica, porque es una crisis que envuelve todos los aspectos de nuestras vidas. Es una crisis que desde la economía feminista y el ecofeminismo se denomina como conflicto capital-vida, porque pone por encima los intereses del capital y lo que hace es atacar la vida en todas sus formas, la vida de los seres humanos, pero también la vida de los sistemas ecológicos y, de hecho, es un momento histórico sin precedentes en el que la pérdida de la biodiversidad y la extinción de los animales han llegado a un nivel que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Entonces, que es un nivel muy grave. Para poder entender esta crisis, paradójicamente, tenemos que hacer no solamente un análisis económico, sino un análisis filosófico. Me explico. Tenemos que entender que esto no es solamente una cuestión de números o una cuestión de políticas económicas, sino que es una cuestión de entender que a nivel estructural este sistema económico está incidiendo también en lo social, en lo político y en lo cultural. Es por esta razón que desde muchas perspectivas, no solamente la feminista y la ecofeminista, se habla de un paradigma dominante. ¿Paradigma en qué sentido? Paradigma en un sentido de que se trata de un modelo. Es como cuando nos enseñaban un poco el paradigma de Pitágoras. Utilizando ciertas fórmulas teníamos ciertos resultados. En este caso, este modelo, este patrón, fomenta unas miradas y una visión sobre nuestras vidas. Y es correcto, digamos, según una perspectiva también decolonial, no solamente darle un nombre a este paradigma dominante, sino también una serie de apellidos, porque como estamos viendo, es un paradigma capitalista neoliberal desde el punto de vista económico, pero también es un paradigma que funciona con patrones racistas, por tanto es colonial, porque hay unos países con un cierto poder que se aprovechan de la mano de obra y explotan determinados países considerados pobres que en realidad tienen una estructura según la que están empobrecidos con la explotación de estos recursos. Pero también es un sistema, un paradigma patriarcal que tiene en su centro un dominio de un sistema que mediante las imposiciones de relaciones sociales permite un control político, económico y cultural de un género sobre otro. Y estamos hablando del género masculino. Cuando hablamos desde el punto de vista del paradigma patriarcal, es muy importante decir que no estamos diciendo que, por tanto, en este sistema se considera que los hombres son malvados. No se está planteando esto. El planteamiento es mucho más refinado, porque lo que quiere visibilizar es cómo este tipo de paradigma, que actualmente es un paradigma que destruye bajo mucho punto de vista, y es un paradigma sexista y racista, como decía antes, es un paradigma que ha puesto en su centro la valorización de una dominación masculina. Y esta dominación masculina tiene una connotación de fuerza, racionalidad, productividad a nivel económico, y esta función masculina históricamente ha coincidido con el poder de los hombres, y no de todos los hombres, sino de determinados hombres, en particular de hombres occidentales y blancos. Y por otro lado, en esta construcción dualista, por otro lado, se ha asignado al papel femenino, que históricamente ha coincidido con las mujeres, se ha asignado una función de irracionalidad, debilidad, etc. Y obviamente la reproducción biológica y la reproducción social se han asignado a las mujeres bajo forma de cuidados, degradando también, por tanto, la función de los cuidados, vistas como improductivas
opuestas a un sistema productivo de los hombres que producía rentabilidad del sistema y los cuidados no. Es un sistema, por tanto, que, como nos indica la ecofeminista Vandana Shiva, pone en su centro una cultura de la muerte que manipula la naturaleza y las personas, porque todo lo que quiere obtener es una ganancia sin frenos y un control y un poder en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo obtiene, digamos, por qué Vandana Shiva nos dice cultura de la muerte? Porque obtiene esta ganancia con la violencia. Las violencias que hemos visto en las varias imágenes, ¿no? Y sobre todo es una violencia que desde las perspectivas feministas y ecofeministas se consideran como violencias machistas. ¿Y por qué? No solamente porque, como es evidente, es un sistema violento hacia todo, la destrucción actual, el despojo medioambiental hablan claro, sino que además de todo esto, si miramos a organizaciones no particularmente radicales como la Organización Mundial de la Salud, tenemos datos que nos hablan, citando textualmente, de violencia contra las mujeres como un problema de salud global de proporciones epidémicas, porque 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género. Y entonces, si analizamos todos los aspectos y entendemos que no hay que analizar el sistema económico estructural como algo solo y exclusivamente económico, sino algo que tiene muchas caras, podemos entender que la violencia no es un efecto colateral del sistema capitalista neoliberal, sino que es una condición necesaria para que salga rentable su ganancia, ¿no? y todas sus formas de acumulación. Pues entonces, ¿cómo funciona este sistema capitalista? La crítica desde la economía feminista es bastante clara. La primera crítica es el funcionamiento a partir de una división sexual del trabajo. ¿Qué significa división sexual del trabajo? Significa la asignación de tareas, en particular laborales, pero en general, también en lo cultural, decía, de tareas laborales basada en el sexo biológico. Y por tanto, no es difícil entender que en nuestra sociedad efectivamente el acceso a ciertos tipos de trabajos son muy difíciles para las mujeres. Y esto no es porque las mujeres no quieran entrar, sino porque se dedican particularmente a los cuidados, unos cuidados que históricamente, como estaba explicando, no han tenido un papel de centralidad, y no solo esto, sino que han sido denigrados y que no han sido considerados como trabajo porque se trataba de algo no remunerado. Por tanto, dentro de este sistema, cuando consideramos que solo se considera adecuado y apropiado un trabajo remunerado y los cuidados por siglos han sido cuidados no remunerados, ya desde aquí podemos entender por qué hay una visión negativa del trabajo no remunerado de cuidados y no se considera ni siquiera trabajo porque no es un empleo, entre comillas, ¿no? Dentro de la división sexual del trabajo hay varios análisis que también tenemos que hacer, porque las mujeres en los últimos 30 años han tenido la posibilidad de acceder en masas a varios trabajos, aunque sean la minoría de los trabajos, pero han accedido a los trabajos. Sin embargo, los hombres, por otro lado, no se han encargado de los cuidados. Y por tanto, para poder, digamos, responder a esta demanda de cuidados, siendo que las mujeres salían al mercado laboral, pues se ha empezado a crear trabajos de cuidados remunerados. Y es muy importante señalar que quien se ocupa de estos trabajos de cuidados remunerados tampoco tiene un papel importante en la sociedad, porque los cuidados siguen teniendo un cierto estigma. Y no solo esto, sino que la mayoría de las personas que se ocupan de cuidados remunerados son mujeres y por tanto se verifica lo que en la economía feminista se llama la cadena global de los cuidados. Es decir, mujeres de ciertos países occidentales que están explotando, aunque sin querer, la mano de obra de mujeres de sures globales que a su vez están dejando sus hijos a otras mujeres que estarán cuidando estos otros hijos. O sea, es un círculo vicioso sin fin que no solamente habla de una cierta explotación, sino que también hay que señalar
que la mayoría de los casos los cuidados coinciden también con la pobreza. De hecho, algunos informes, como el informe de Oxfam Intermón, nos señalan que las personas más pobres en el mundo, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y son mujeres porque se ocupan de cuidados no remunerados en la mayoría de los casos, y aunque se ocupen de cuidados remunerados, pues sabemos que los sueldos no son los más altos, ¿no? Entonces que hay un círculo vicioso aquí también de cuidados, desigualdad y empobrecimiento. También señalar que los cuidados, el papel de los cuidados se han naturalizado. En muchos casos, cuando se habla de cuidados, se habla de que las mujeres se dedican a los cuidados porque lo hacen por amor. Y entonces tenemos una de las críticas más interesantes en este sentido de Silvia Federici, que señala que no es que las mujeres cuiden por amor, es que históricamente se les ha atribuido este papel y se ha naturalizado. Vale. Es importante, creo, entender en este sentido que no es una cuestión de sensibilidad, no es que las mujeres cuiden por ser más sensibles, sino que es un papel impuesto dentro de esta mirada patriarcal. Sigo rápidamente, si no se acaba el tiempo. Entonces, lo que plantea, por tanto, la economía feminista es a partir de tres premisas fundamentales, que para poder entender la economía, el trabajo de cuidados no asalariado tiene que ser parte del circuito económico. ¿Y esto porque? Pues para entenderlo, la economía feminista nos da una imagen, que es la imagen del iceberg económico, que podéis ver aquí en esta diapositiva. Es decir, que la economía se construye como un sistema, como si fuera un iceberg, donde se ve una punta que está por fuera del agua, ¿no? del mar, que es una punta que representa la productividad y es lo único que se ve, pero que se sostiene gracias al trabajo no remunerado. Es decir, no es posible salir digamos, trabajar en el mercado laboral sin tener un trabajo no remunerado que nos está sosteniendo dentro de nuestros hogares. En palabras siempre de Silvia Federici, pues la fuerza de trabajo, la clase obrera, puede construirse gracias a estos cuidados no remunerados que no estamos considerando dentro del círculo económico. La primera premisa. La segunda es que para poder entender lo que explicaba de la división sexual del trabajo, es fundamental entender este funcionamiento económico a partir de estos cuidados no remunerados. Y la tercera premisa es que todas las relaciones son atravesadas por dinámicas de poder y que no es una cuestión de que las mujeres no quieren entrar en el circuito económico, sino que hay unas dinámicas que no permiten salir del hogar o consiguiendo salir del hogar no permiten entrar en ciertas categorías laborales por todas estas cuestiones estructurales que estamos viendo. Por tanto, lo que propone la economía feminista en este sentido, a nivel más teórico, pues antes que nada, una crítica y una ruptura con este concepto de trabajo solo como actividad económica productiva y remunerada, y considerar el trabajo en un sentido más amplio, donde por trabajo se entienda también todo el trabajo no remunerado y sobre todo trabajo no remunerado de cuidados. La ruptura con esta estructura dualista que citaba antes, del hombre-mujer, racional y irracional, etc. El poner en el centro la importancia de la reproducción social y sobre todo la importancia de una economía basada en los cuidados, una economía basada en la ética de los cuidados que se contrapone a una ética de la justicia patriarcal. ¿Qué quiero decir? Que en la justicia patriarcal hay una serie de castigos punitivos en el momento en el que, por ejemplo, se comete un delito. Según la ética de la justicia, lo que se hace es juzgar en base a las circunstancias de cada caso. Es decir, no voy a encarcelar a una persona que ha robado una manzana si tenía hambre. Voy a ver qué necesidades tiene esta persona para que no tenga que tener hambre. No es lo mismo, entonces, un crimen realizado por hambre que un crimen realizado por capitalismo que está destruyendo la naturaleza, ¿no? Entonces la lógica se amplía y se ponen los cuidados en el centro, donde poner los cuidados en el centro significa poner las personas y la vida en el centro.
Pero también es importante añadir a esta perspectiva una perspectiva ecofeminista, porque como podemos ver, todo el análisis de los cuidados no remunerados tiene unos aspectos que son más urbanos, ¿no? Desde la economía, desde la perspectiva ecofeminista, digamos que se añade, se aporta al concepto de cuidados un concepto más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una aportación muy importante que viene desde los ecofeminismos rurales, donde nos explican que los cuidados, por ejemplo, no se consideran solamente como cuidados del hogar o cuidados domésticos o cuidados emocionales de las personas, sino que también son los cuidados de la tierra, los cuidados de los sitios donde estamos viviendo. Y entonces las mujeres campesinas, por ejemplo, nos explican que es fundamental cuidar la tierra como si fuera una persona, porque la tierra nos da la vida. Y entonces los cuidados asumen una dimensión como más amplia y más rotunda. También es importante señalar que dentro de esta perspectiva ecofeminista tenemos muchas aportaciones que vienen desde varios aspectos, ¿no? Y entonces tenemos, como estaba diciendo, una perspectiva rural, que es una perspectiva de estos cuidados en un sentido más amplio, pero también la recuperación de ciertos saberes, de las recetas y la denuncia del extractivismo y de la dominación de los territorios, y desde lo urbano nos llegan aportaciones, por ejemplo, al concepto de derecho a la ciudad, que no es solamente un derecho a la vivienda rural, a la vivienda digna, sino una reapropiación del espacio público en un sentido de ocupar el espacio público según las necesidades de los cuidados que tienen que ser de corresponsabilidad social y no solamente de las mujeres. Entonces, que se amplían conceptos, ¿no? Por un lado, unos cuidados que incluyen también la naturaleza, pero no solo como un escenario externo, sino como algo que está conviviendo con nosotros, y por el otro, cómo habitamos nuestras ciudades, cómo creamos espacios de cuidados para que las personas estén en el centro y las necesidades de las personas estén en el centro. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, por tanto, simplemente señalar, evidenciar que los cuidados son fundamentales para la vida de las personas, no solamente en un sentido de cuidados objetivos de necesitar comer o necesitar taparse cuando hace frío, sino también cuidados emocionales, cuidados más subjetivos que nos permiten ser personas que pueden salir al mundo, a la sociedad y acceder al mercado laboral gracias a estos cuidados emocionales que recibimos. Por tanto, los cuidados son la vida misma y hay que darle una cierta centralidad. Y en este sentido, me gustaría acabar nombrando la crisis del coronavirus, donde estamos viendo que, bueno, muchos estudiosos están señalando que la vacuna no es algo que tenemos que comprar, inyectar para parar el coronavirus. Esta es una fantasía neoliberal. Lo que necesitamos es proteger y defender nuestro medio ambiente. Muchísimos estudiosos están evidenciando, están denunciando que proteger la naturaleza y la biodiversidad nos protege de los varios tipos de virus que pueden llegar no solamente parándonos a la crisis actual del coronavirus, ¿no? Entonces, que esta crisis del coronavirus también nos muestra la necesidad de poner una interdependencia de las personas en el centro, los cuidados en el centro, y de tener un respeto hacia afuera, hacia la naturaleza que no estamos teniendo. Nos han convencido por años que no se podía parar la productividad, no se podía parar la economía, porque esto hubiera sido un desastre, y sin embargo, con la necesidad de tener que parar por el coronavirus, hemos restablecido un orden natural donde han vuelto los animales, han vuelto espacios incontaminados, y entonces esto debería servirnos para pensar que no está funcionando este modelo estructural y que está provocando solamente desastre. Y que también no solamente se ha vuelto a despertar la naturaleza y ha vuelto en su orden natural, sino que también las personas hemos recuperado nuestra humanidad porque estamos asistiendo a verdaderas iniciativas de solidaridad. O sea, que estamos incluso nosotras
limpiándonos de esta contaminación del sistema y volviendo a ser humanos, ¿no? Entonces, que dejarnos con esto y me paro aquí. Pues muchísimas gracias, Julia, por tu intervención. Ha sido magnífica para poder dar un marco general a toda esta visión sobre los cuidados que estamos desarrollando aquí esta tarde. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues ahora es el turno de Rafael Soto, trabajador social, autor del libro Homo Circus, del macho al hombre en construcción, activista de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género y experto en drogodependencia. Pues adelante, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Yo supongo que se me oirá, porque yo me oigo, ¿no? Y aparte de agradecer la invitación, que es una de las oportunidades que tengo últimamente muy pocas de peinarme para algo, con esto de estar metido en casa, pues quiero decir lo primero que ya estoy agradecido no solamente por la invitación, sino por lo que acabo de escuchar, ¿no? Y quiero decir que voy a poner en mi lista a Julia Costanzo, en mi lista de gente que me está enseñando cosas, ¿no? Yo tenía durante algún tiempo, por mi educación, una lista de hombres y rara vez de una mujer, pero ahora ya se me ha colado Amaya Pérez Orozco, se me ha colado Yayo Herrero, se me ha colado Bandana Silva, se me ha colado Federici, se me ha colado Adriana Guzmán y ya sigo sumando, que me parece muy importante por la historia de compensar, no tanto como lo planteaba Gerda Lerner, ¿no? Que decía que no tenemos que crear una historia compensatoria buscando mujeres que han hecho cosas de hombres, sino empezar a pensar que existen otros estilos a los que nos han acostumbrado durante mucho tiempo, como si solamente hubiera una forma de verlo, ¿no? Yo había apuntado otro nombre para hoy y era mi compañero Santi Moreno, y había apuntado otro antes que era Carol Gilligan, ¿no? Que hablaba de la ética del cuidado, y lo tenía apuntado por aquello de que ahora mismo está habiendo muchos planteamientos de qué es lo mejor que hay que hacer, ¿no? Y ella demostró que no siempre el análisis que proponen la gente más experta siempre es el mejor, ¿no? Que puede haber otras formas diversas de pensar, ¿no? Ella, una de las cosas que vio como importantes, las apunté por aquí, era que en el análisis que hacía Lauren Colbert de que los hombres eran más éticos que las mujeres, decía que llegaban a estadios más altos, ¿no? Refiriéndose a principios éticos universales, pues ella se dio cuenta que las mujeres paraban, o muchas de ellas, o en su mayoría, paraban en el momento en que la ética comprometía las relaciones humanas. Y se hablaba de vínculos, de cuidado, de reciprocidad y todas estas historias, ¿no? Entonces, para mí era importante traer estas historias, ¿no? Yo tengo que hablar más, me dijeron que hablara más del tema de los hombres y, y quería traer una fecha que teníamos los hombres desde 2011. En Hombres por la Igualdad en España, pues hicimos una agenda en el Congreso Iberoamericano de Masculinidades. Hicimos una agenda y un día importante era el 19 de marzo, por el planteamiento que se hablaba del Día del Padre, ¿no? Tratando también de resignificarlo y darle un nombre diferente, ¿no? Y empezar a entender no tanto el padre en los términos antiguos patriarcales que hemos visto, sino darle otro contenido, ¿no? E ir convirtiéndolo progresivamente en el Día de los Cuidados, en los que los hombres nos asomamos a los cuidados, porque es realmente este planteamiento, ¿no? El de la paternidad, el que ha sido, en principio, más revolucionario para los hombres, ¿no? Los hombres, digamos que se nos empieza a abrir el corazón a través de la paternidad y empezamos a entender un poco los cuidados, ¿no? Y es un acercamiento en el que planteamos habitualmente que debe ser nuestra puerta de entrada a los cuidados, no nuestra meta, ¿no? Porque casi siempre es ahí donde casi creemos que tenemos que poner toda la carne en el asador, ¿no? Cuando en realidad los cuidados se pueden iniciar por ahí, pero toda la vida está repleta y está basada en los cuidados, como ha explicado muy bien la compañera anteriormente, ¿no? Entonces, el planteamiento, quería citar también aquí a José Ángel Lozoya, que él en un congreso en Euskadi muy interesante, pues fue exponiendo cómo
muchos hombres estaban entrando en el tema de los cuidados por la paternidad, por hacer cosas en casa, pero les costaba mucho hacer cosas que se les viera. Por eso no tendían la ropa cuando tenían que asomarse al hueco al patio del edificio donde se les viera. No querían barrer en el rellano, o había unas tareas porque no querían ser vistos, ¿no? Y es porque durante mucho tiempo hemos tenido, de forma más graciosa o forma más hiriente, pues muchas calificaciones que nos han dicho, ¿no? Nos han dicho los calzonazos cuando hemos estado haciendo tareas del hogar, nos han dicho los aviadores, ¿no? Porque avíamos la comida, avíamos a los niños, avíamos, ¿no? De aviar. O incluso yo recuerdo cuando se entrevistó al señor Blecua, que era el presidente de la Real Academia de la Lengua, sobre el sexismo en el lenguaje, y él vino a decir de una forma así como cómica casi, decía que había cosas muy graciosas y muy divertidas, ¿no? Como el término cocinillas, ¿no? Y yo me fui a buscar qué era el término cocinillas, y en él se veía el hombre que se entrometía en cuestiones que no eran de su incumbencia, como por ejemplo la cocina o otras cosas de la casa, ¿no? Afortunadamente después hubo compañeras que empezaron una campaña hasta que, hasta que términos de ese tipo se van cambiando poquito a poco, ¿no? Y, y eso es muy interesante porque que esté sancionado por una institución que cuida el lenguaje, pues que los hombres nos metemos en cosas que no son de nuestra incumbencia cuando hacemos cosas que son de cuidados, pues ya de principio a cualquiera nos puede echar para atrás, ¿no? ¿Vale? Bueno, más cosas que te voy a apuntar sobre qué cuestionar un poco, eh, pues era el tema de que hemos visto en estos últimos 8M, hemos visto cómo se nos ha planteado en términos de huelga de cuidados, tratando de mostrarnos cómo, pues como ha explicado muy bien la compañera, los cuidados están sosteniendo todo el resto de la vida, ¿no? Y, y bueno, nuestro papel ha sido en esos días señalados, quizá a veces de una forma un poquito más simbólica que real, pues ocuparnos de los cuidados mientras las mujeres podían pues, ejercer su derecho a la huelga y su derecho a reivindicar otros espacios, ¿no? ¿Vale? Otra cuestión importante en estos días, especialmente, era enfocar, el otro día en un grupo de me lo veíamos, cuando enfocar cómo a veces cuidar se convierte en un privilegio. Y aunque sea una cosa a veces anecdótica, pero en estos días se están viendo muchísimos hombres en la calle haciendo muchas tareas que habitualmente hacen las mujeres, que están sacando la basura, que están bajando el perro, que están yendo a comprar, porque en este momento todas esas tareas suponen la posibilidad de salir de casa, ¿no? Entonces, hay que señalarlo muchas veces bueno, lo podemos comentar como un avance, pero deberían, vamos, quizás merecer la pena que las cuestiones que que durante ese tiempo están cambiando, pues se convirtieran en hábitos, ¿no? En que lo viéramos y lo reconociéramos, ¿no? Otra cuestión que quería anotar para comentarla es traer a otra mujer aquí que me llamó la atención de un texto que está circulando de Margaret Mead, donde se le pregunta por cuál es el primer signo de que la humanidad se está civilizando, no en términos de ciudad, sino en términos de que se está haciendo más humana, ¿no? Y la respuesta que da al estudiante o a la estudiante que se la hace es que el primer signo de civilización es que se encontró en los restos fósiles un fémur que se había fracturado y que después se había sanado, ¿no? En el sentido en que de repente se empieza a entender pues, la necesidad de cooperar, la necesidad de cuidar a alguien, porque en tiempos que un fémur se curara no se podía hacer de una forma automática. Alguien se tenía que estar cuidando de que esa persona comiera, pudiera no moverse y pudiera restablecerse. Y para eso hace mucha falta que alguien esté cuidando, ¿no? También otro punto muy importante es entender que en el reparto desigual del trabajo, de los trabajos de cuidado, pues como han comentado también muy bien, la mayoría de las excedencias para cuidarlas llevan a cabo mujeres. Yo he leído hace poco el 94%. Una gran cantidad o la mayoría también de las reducciones de jornada para poder cuidar también las llevan a cabo las mujeres, ¿no? Y eso sí repercute en una pérdida de autonomía muy grande
no solamente por la necesidad de estar atendiendo a una persona, sino porque todo eso no está remunerado. Y entonces nos encontramos personas que han dedicado un gran espacio de su vida y tiempo y esfuerzo a dar vida a otras personas y después no tienen la posibilidad de decidir sobre por dónde va a ir su proyecto porque no hay medios económicos para llevarlo a cabo, ¿no? ¿Vale? O después quería poner también como un tema importante que el cuidar tiene que ver con el bien tratar, como algo contrario al maltratar, ¿no? En ese sentido, creo que es interesante verlo ahora mismo cuando se han cuatriplicado las llamadas, por ejemplo, al teléfono de la mujer en Andalucía, ¿no? Pues por complicaciones, por problemas que tienen las mujeres, que casi siempre suelen estar por debajo del hombre más pobre, suele haber una mujer más pobre, o en estos tiempos también señalar las grandes dificultades de muchas mujeres que tienen que estar en su casa confinadas con una persona que está ejerciendo un abuso que puede estar siendo multiplicado o incrementado porque es lo que suele suceder cuando un hombre además tiene la pérdida de su rol, ¿no? Como el rol del trabajador o del proveedor, pues en muchos casos trata de imponer o demostrar su superioridad o su poder controlando a otra persona, ¿no? Que puede ser en este caso la mujer, ¿no? En nuestro caso y en el tema de los hombres, eh, nos planteaba, os decía que quería citar a mi compañero Santiago Moreno, que escribió hace unos días el planteamiento de que en casa, en estos días y en el confinamiento, podemos aprender a ser corresponsables y, y podemos conseguir que eso se convierta en un hábito, ¿no? Él hablaba del tránsito o nos invitaba a pensar también en el tránsito del hombre protector, que ese ha sido el, el sucedáneo eh, del cuidador, ¿no? O el opuesto o el simétrico al cuidador, el hombre que está pendiente siempre de lo público y de lo externo, tratando de ejercer como de escudo para que a la familia no le ocurra nada, cuando esto también ha significado en tiempos que también le daba todo el derecho sobre las personas a quien protegía, ¿no? El hombre estaba autorizado para hablar en boca de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, porque como también les protegía, pues tenía todo el derecho a ser quien hablara por boca de todo el mundo, ¿no? E incluso tenía el derecho a corregir a través de la violencia a las personas que estaban a su cargo, ¿no? Entonces era una cuestión perversa porque en muchísimos casos o en muchísimas ocasiones siempre tenía el derecho a ejercer violencia hacia adentro porque tenía el compromiso de proteger la violencia de fuera, ¿no? Y esta es una cuestión que a pesar de que digamos que estamos muy civilizadas y ha habido una compañera que ha puesto que todo está en la Constitución española poco o muy poco puede hacer frente a 12.000 años de patriarcado que traen una inercia brutal, ¿no? En mentalidades y en esta historia, ¿no? Entonces, para terminar, quería comentar que este tránsito del protector al cuidador nos va a pedir un cambio de mirada de lo exterior hacia adentro, hacia las personas que cuidamos, ¿no? Es imposible dar la papilla, en mi caso a mi nieto ahora, porque mis hijos ya no se dejan, dar la papilla sin mirar porque le salta un ojo o porque no puede entender cuál es la necesidad que tienen, ¿no? Entonces necesitamos un cambio de mirada y mirar hacia las otras personas conectando con sus necesidades. Y para ello también es necesario no solamente reparar nuestra mirada, sino reparar nuestro corazón, ¿no? Porque en muchos casos lo que nos hemos encontrado los hombres es que al tratar de empatizar y de encontrarnos con otras personas, nos vamos encontrando con nuestra propia vulnerabilidad y nuestros propios daños, ¿no? Y es un obstáculo muy grande, porque en muchos casos los hombres hemos ido eligiendo en un mundo binario donde solamente hay víctimas o verdugos, hemos elegido un papel más de buscar el poder porque no hemos querido volver a sentirnos la víctima que pudimos ser de pequeños, ¿no? Y esto no es justificar que quien ejerce violencia lo hace desde la víctima, sino sí plantear que para poder sensibilizarnos y empatizar desde lo blando, pues necesitamos también reparar muchas cosas que han ocurrido en nuestra vida, ¿no? Esa es la importancia de la reflexión de los hombres, ¿no? ¿Vale? El patriarcado hay quien plantea su origen en una gran crisis, ¿no? En una gran crisis que hace que
que muchos pueblos que eran ganaderos tuvieran que acudir a donde estaban la gente agricultora. Quizás ese es el mito de Caín y Abel, ¿no? Los pueblos ganaderos que van arrasando, huyendo de una crisis. Y en ese sentido lo importante también es que cada persona y cada colectivo, o como colectivo, podamos entender que esta crisis nos va a poner por delante muchas decisiones que tomar, ¿no? Y vamos a tener que plantear si seguimos en la competición o vamos hacia la cooperación, ¿no? Si seguimos en la fuerza o elegimos los cuidados. Yo no tengo nada más que decir. Si me han quedado minutos para Julia, que dice cosas más interesantes que yo. Pues muchísimas gracias, Rafa. Ha sido también una intervención fantástica que da también su lugar importante, claro, al de los hombres en contraposición dentro del mundo de los cuidados, contraposición a todo lo que se ha hecho tradicionalmente. Está muy interesante, sí, señor. Bueno, pues ahora le toca el turno a Maite. Maite Martín, es presidenta de la Asociación de Padres y Madres del CEIP Julio Caro Baroja, el AMPA Nueva Guadalmar, y vocal de la Asociación Vecinal Almar, y activista en Verdes Málaga y ECO. Pues cuando quiera, Maite, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo quería dar las gracias a todas las personas que os encontréis con nosotros hoy compartiendo esta conversación. Y bueno, felicitar a mis compañeros Julia y Rafa por sus magníficas intervenciones, vamos, que me han encantado, la verdad. Bueno, pues yo desde el punto de vista de madre, ¿no? como miembro de una asociación de padres y madres de alumnos de un colegio, ¿no? Quería un poco contar los inconvenientes que nos encontramos las familias para conciliar nuestra vida laboral con lo que es el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Estos problemas existen de siempre, lo que pasa que es verdad que ahora con la crisis sanitaria pues ya se han agravado, ¿no? Bastante, como todos los problemas que hay. En general nos encontramos que no hay una conciencia de conciliación familiar, ni a nivel social, ni a nivel de empresas, ni a nivel de administraciones públicas, ¿no? La familia nos encontramos, bueno, pues haciendo encajes de bolillos, a ver qué hacemos con los niños, si se quedan con los abuelos, si los llevamos a las actividades extraescolares, o qué podemos hacer, ¿no? En muchos casos, bueno, pues ocurre lo que un poco estaba comentando Rafa, ¿no? Tenemos que optar por las reducciones de jornadas, por los trabajos temporales, los trabajos parciales, y es en la gran mayoría de las familias es la solución que existe, ¿no? ¿Qué ocurre? Que según el Instituto Nacional de Estadística en España, existen 2 millones de mujeres realizando trabajos a tiempo parcial frente a 736.000 hombres. Aquí, bueno, pues se evidencia bastante la feminidad de los cuidados, que tanto Julia como Rafa estaban comentando. Y además este dato está muy ligado a la brecha salarial también existente entre hombre y la mujer. Siempre es más fácil reducir el sueldo de la mujer porque es menor que reducir el sueldo del hombre. Con lo cual, bueno, pues que nos encontramos que ganamos menos dinero, que somos dependientes económicamente, nos topamos de bruces con un techo de cristal porque no nos podemos desarrollar a nivel profesional de una manera plena y nos tenemos que encargar pues, de medio trabajar y de cuidar a los niños y niñas y de hacer las tareas domésticas, ¿no? Yo creo que las empresas deberían de concienciarse mucho en este aspecto porque sí se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista, ¿no? Y de hecho, bueno, sí se ha mejorado en los últimos años. Lo que está claro es que una persona que trabaja motivada y que trabaja tranquila es más productiva y más efectiva. Es decir, si yo estoy tranquila y yo no estoy preocupada de si el abuelo ha llegado o no llega al colegio a recoger al niño, pues posiblemente sea más productiva. Además, si estoy contenta en mi puesto de trabajo y estoy motivada, no voy a querer perder el trabajo, con lo cual me voy a esforzar más y la empresa también, en este sentido, pues va a poder ahorrar costes tanto en, bueno, la plantilla es más estable, me ahorro costes tanto en formación como en contratación, ¿no?
¿Qué pueden hacer las empresas? Bueno, ahora mismo, quizás en las empresas grandes sí se haya algo más, ¿no? Pero en las empresas pequeñas es muy complicado, o por lo menos no hay facilidades, ¿no? Normalmente todos tenemos un horario establecido, de 10 a 6, de 8 a 3, de 3 a 10, da igual, ¿no? Un horario establecido fijo. Sería importante que las empresas dieran una flexibilidad importante de horarios, acondicionándose a las necesidades de los cuidados. En este caso yo hablo de los cuidados de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y adaptándose un poco, pues a lo mejor incluso a las necesidades personales. Estamos hablando sobre todo en estos trabajos presenciales, donde hay que estar presencialmente. Ahora ya, bueno, pues por desgracia ha tenido también que venir una pandemia para que veamos que la implantación del teletrabajo es muy efectiva. Es decir, estamos desarrollando muchas personas exactamente el mismo trabajo en casa que hacíamos en la oficina. ¿Qué ocurre? Que para la conciliación es estupendo y para la empresa también, porque estamos ahorrando unos costes de, bueno, pues pagar unos locales, unos alquileres, una luz, unas energías que se están gastando, ¿no? Esto hace también que haya menos absentismo laboral, porque si mi hijo tiene fiebre y yo tengo la posibilidad de quedarme en casa trabajando, pues evidentemente a la empresa también le supone bien, o si la empresa me permite una flexibilidad horaria, ¿no? Para poder organizarme con un cuidador, con mi pareja o con quien haga falta. Luego, con respecto a las administraciones, creo que también podrían intervenir. Hay empresas grandes, sobre todo, ¿no? Que siempre tienen más facilidad para todo, que tienen guarderías. Entonces, este es un concepto que yo lo veo muy interesante, ya no solo a nivel guardería de niños de 0 a 3 años, ¿no? Sino extendido pues, hasta los 16 años, que es una enseñanza obligatoria, ¿no? Se podrían crear en las empresas grandes pues, centros lúdicos de ocio, de estudio, de deporte, que las administraciones públicas dotaran a estas empresas de unas ayudas para poder crear estos centros de cuidados de menores y además no solo en las empresas, es que esto se puede hacer en un centro comercial, para los trabajadores del centro comercial, en un parque empresarial, en un polígono industrial, y sería una manera también de poder ayudar a la conciliación, pero claro, para eso muchas veces hace falta una ayuda pública y sería eso bastante interesante, ¿no? Bueno, pues todos estos problemas que nos encontramos se agravan muchísimo con el tema de la pandemia, ¿no? De la situación sanitaria que estamos viviendo. Estamos iniciando una desescalada y progresivamente pues, nos vamos a ir incorporando todos y todas a nuestros puestos de trabajo y bueno, nos encontramos un problema grandísimo. ¿Qué hacemos con los niños? O sea, ¿qué hacemos con los niños? No se los podemos dejar a los abuelos porque ponemos en riesgo su salud, su vida en muchos casos, y no tenemos los centros educativos ni deportivos abiertos. O sea, verdaderamente estamos los padres y madres desamparados completamente ante esta situación. Y luego, bueno, a mí me indigna, voy a poner el ejemplo más cercano que he visto, pero me imagino que ocurrirá más o menos lo mismo en todos los sitios, ¿no? Me indigna que un ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, esté pensando en invertir una cantidad indecente desde mi punto de vista de dinero en licitar unos espectáculos para una feria y que no haya una preocupación por tener los cuidados básicos, las satisfacciones, las necesidades básicas satisfechas. Es decir, los menores están desamparados en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿a mí qué se me ocurre? Bueno, pues que haya una ayuda pública. Hay muchas familias que necesitan un cuidador o cuidadora para sus hijos. Entonces, me parecería magnífico que se facilitara, se dotara a esas familias de cuidadores, cuidadoras, cualificadas, con sus requisitos sanitarios que ahora mismo se tienen que establecer, que se pudieran hacer cargo de mis hijos mientras yo trabajo. Porque además de todo esto, además de cubrir mi necesidad, es que se están generando puestos de trabajo y además puestos de trabajo en un colectivo de cuidados que ya sabemos, por todo lo que han estado además comentando Julia, ¿no? Que son normalmente bastante desfavorecidos. Y bueno, y aparte de la situación de este verano que nos espera, ¿no? Trabajando y sin abuelos y sin colegios y en principio sin campamentos, bueno, nos encontramos que la ministra de Educación ya ha anunciado que lo más probable es que empecemos el curso sin que el 100% de los niños se puedan incorporar a las aulas.
Es decir, en principio parece, aunque no está tampoco nada claro ni establecido, pero bueno, ahí está la preocupación, de que parece que solamente la mitad de los niños van a poder asistir de forma presencial a las clases. Bueno, esto aparte de que ya nos encontramos aparte también con un problema académico, ¿no? Ya tenemos aquí dos problemas, pero bueno, por centrarme un poco en la conciliación, bueno, digo un problema académico porque evidentemente no va a ser nunca igual una educación presencial que una educación en casa, ¿no? Porque los maestros y los docentes están para algo, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Hombre, lo ideal es que la gran mayoría de los niños, por lo menos si no son el 100%, la gran mayoría tengan clases presenciales. Entonces yo creo que hay instalaciones públicas por parte de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas se podrían habilitar como aulas. Es decir, cada ayuntamiento tiene, bueno, pues aquí en Málaga, por ejemplo, tenemos el Palacio de Congresos, el Martín Carpena, polideportivos en todos los barrios, bibliotecas, hay un montón de espacios públicos que a lo mejor hay que habilitar o habría que habilitar como aulas, con sus medidas sanitarias, por supuesto. Cubriríamos un poquito esa necesidad, un poquito o muchito, esa necesidad de conciliación, y aparte seguimos generando puestos de trabajo, de docentes, de conserjes, de limpiadores y limpiadoras, de monitores, ¿no? Y bueno, pues sería también una manera de ayudar a estas personas a superar estos momentos de crisis, ¿no? Y bueno, pues no tengo ya mucho más que añadir, que estamos expectantes a ver qué ocurre en estos meses y qué soluciones se nos dan, simplemente. Y que muchas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Maite, por tu posición. Desde luego nos ha acercado mucho a la realidad del día a día, que sufren muchas familias por el tema de cómo conciliar. Porque se sigue poniendo como prioridad lo que es el trabajo a lo que es la función para la que tenía que estar vinculado el trabajo, que es la satisfacción de necesidades. Y ahí está la de los cuidados, como tú muy bien has expuesto. Bueno, pues ahora ya le toca, por último, a Paqui Cueto, que es trabajadora social en servicios sociales comunitarios de la Diputación de Málaga durante casi 40 años. Y es residente y cofundadora de la cooperativa residencial Puertos de la Vida. Pues adelante Paqui, puedes empezar. De acuerdo. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Me lo dicen, de acuerdo. Pues bueno, soy Paqui, buenas tardes a todos. Rafa, fenomenal. Maite, espléndida. Y Julia, vamos, él no va más. Yo no sé ahora, porque a los mayores se nos olvida, y más después de este confinamiento de 2 meses, pues estamos ya un poco aturdidos. Pero bueno, yo para concretar un poco lo que es mayores, he visto, dándole muchas vueltas, digo, bueno, ¿quién soy yo para decir qué soy yo? Pero he encontrado en El País una cosilla y me ha hecho de verdad y daba la clave exacta. Voy a leer un poco, porque dice que los mayores, y hablando como en primera persona, la única ventaja que tenemos, los que hemos vivido tanto, es precisamente haberlo vivido. Los años, aunque tengamos la sensación de que ha pasado rápido y de que ha estropeado nuestro cuerpo hasta convertir el espejo en nuestro cruel enemigo, quiere decir que lo hemos vivido. Estamos tan llenos de información y memoria que no podemos dejar de pensar. Es maravilloso vivir con ese almacén de conocimientos y recuerdos. Aunque no sé por qué, casi siempre salen a flote los recuerdos que nos confirman lo idiota que hemos sido. Vivir y meter la pata es casi lo mismo. Algunos de nosotros, yo no, porque nací un poco después, han sufrido la guerra, otros la posguerra. Hemos vivido crisis personales, crisis familiares, nacionales y mundiales.
y esto sí lo he vivido yo también, dictaduras, democracias, gobiernos lógicos y exitosos y absurdos e incompetentes. Hemos pasado hambre y abundancia. Hemos llorado y reído. Caído en desgracias y también felices. La vida nos enseñó a veces golpes y los golpes enseñan que te cagas, ¿eh? Es verdad que no hay nada mejor que te enseñe que un golpe que hayas dado. Así, viviendo, aprendimos que la tranquilidad es necesaria para poder ser feliz. Que son nuestras decisiones las que hacen el futuro. Que muchas de nuestras equivocaciones se podían haber evitado. Que nada es para siempre. Que siempre tenemos que estar preparados para la adversidad. Que todo pasa y cuando pasa, inmediatamente pasa algo más. Eso es la vida. Ahora nos da otro giro el coronavirus, otro giro imprevisto. Parece que se trata de un virus que se empeña en matarnos. No se anda con chiquitas. Con él es mejor no jugar. Perderíamos la partida. Los mayores, los que llevamos la peor mano, todos ya lo sabemos, por el número de fallecidos. Las cartas que nos han tocado a los mayores no son buenas. Somos personas vulnerables. Nuestras defensas no son las que deberían ser. Nos toca tomarnos en serio las precauciones y nada más. No podemos ni podríamos hacer más. Así que han aparecido muchos de los problemas que hemos vivido y que se parecen tanto, ya que es verdad que conforme hemos vivido años, vemos que, bueno, que ha habido otras cosas que también nos han ido afectando. Suelen venir sin avisar y la tragedia correspondiente. En la tercera edad, que nunca se sabe cuándo empieza, pero sí cuándo termina, no es fácil asustarnos ni angustiarnos demasiado. Hemos pasado por todo y muchas veces. Los viejos sabemos que siempre pasa lo que tiene que pasar. Todos tenemos una historia que contar sobre cómo vivimos el confinamiento para la pandemia del coronavirus. Ahora, yo, después de ver cómo se está viviendo en muchas residencias, por desgracia, cómo se está viviendo este confinamiento, estas tantas muertes, estas tantas dejadez, tanto, yo no sé si darle crédito o no darle crédito, porque cuando se dice, es que se han sedado, es que se han mandado, no se ha mandado estrictamente medicación para lo que tenían, sino que se han estado sedando, se ha dado Valium, se ha dado tal. Yo, de verdad, yo a eso le pongo un interrogante, porque en realidad nosotros, aunque estamos viviendo en un residencial, como es el Puerto de la Luz, y nosotros estamos catalogados como residencia, porque para que nos dieran la célula de habitabilidad era como residencia, aunque no tenemos concierto con la Seguridad Social, con la Junta de Andalucía, pero sí hemos estado aquí en el residencial asistidos por parte del centro de salud, sobre todo de la enfermera coordinadora de casos, que esta persona desde el día 24 está llamándonos todos los días, sábados, domingos, fiestas, todos los días, para ver, y es la encargada de las residencias, qué problema tenemos, cómo estamos.
¿qué temperatura tenemos? Y entonces, pues mira, ¿qué quiere que os diga? Pues es un privilegio y está llevando todas las residencias. Entonces, cuando se dice, sobre todo eso lo ha dicho el presidente de las residencias a nivel nacional. Yo no sé si en otras comunidades, si en otras provincias se está haciendo de otra forma, pero lo que es aquí, en el distrito del Puerto de la Torre, de verdad, que es que por parte del ayuntamiento, que es que nosotros no, cada vez que hemos llamado, mira que necesitamos de fumigar, y hemos fumigado en 2 meses ya 3 veces. Todos los días, lo que ya he dicho por la enfermera. Y aparte, nos han puesto 2 veces, nos han hecho 2 veces el test, que eso se está haciendo en todas las residencias. Yo creo que lo que es en Málaga o en el distrito, no lo sé qué es lo que es, porque no he hablado con otros distritos ni he hablado con otros sitios, pero en el distrito Puerto de la Torre, de verdad que es que, no sé, es que por lo menos lo que es centro de salud, lo que es el sistema sanitario y los servicios del ayuntamiento, chapó. Le hablo un poco de lo que es de verse, cuando ya hemos visto lo que son las residencias, ese confinamiento de estar ahí encerrado y no tener espacio, pues entonces yo digo, gracias, porque en un momento, yo, trabajadora social, en el año 2002, cuando todavía yo nada más que tenía 52 años y no me iba a jubilar, pero yo sí pensaba, cuando después de estar viendo a tantas familias, a tantas personas en esos campos, en esos pueblos, solo, esperando que viniera un hijo, no, es que viene mi hijo, esperando a ver si lo llamaba, esperando sola. Y yo decía, pero bueno, pero... Entonces yo me planteo y digo, yo no quiero eso, yo no quiero, yo quiero cuando yo tenga un poco, cuando esté más mermada, pues yo me quiero ir a un sitio donde yo comparta, donde yo sea uno más y donde yo tenga derecho a ser persona y a hablar y a decir y a compartir. Entonces me entero del proyecto del proyecto de este residencial y nos metimos mi marido y yo. Y llegamos aquí hace 10 años que se inauguró esto, vamos, no se inaugura porque todavía no se ha inaugurado, pero estaba ya, lo pusimos a funcionar y lo pusimos a funcionar de una forma que todos nos trajimos de todo. Y entonces era una cosa nuestra, de todos. Y nos trajimos nuestras cosas y fuimos montándolo y lo montamos y todo. Pero entonces, esto es una cooperativa. Y las cooperativas, como ya sabéis, en las cooperativas tiene que ser el futuro de todas estas cosas. Y así nos evitaremos de esas residencias privadas, que donde prima pues la parte económica. Aquí, al ser de todos y todos contribuir, y la gestión es llevada aunque es una empresa, porque nunca podemos perder que las cooperativas tienen que es una empresa, pero donde los principios no se pueden perder de la cooperativa, en la ayuda mutua, en la solidaridad. Las cooperativas son empresas resilientes y apegadas al territorio. Sus valores y su forma de gestión son más necesarias que nunca para abrir una nueva etapa en el plano económico y social. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos dejar que nos manipulen. Un modelo económico basado en la proximidad, la solidaridad y los valores éticos. En el tejido económico con mayor resistencia y capaces de responder de manera diferente ante posibles futuras crisis similares a la actual. Porque nosotros hemos seguido el protocolo mandado por el gobierno para todos los residentes. El confinamiento, la distancia guardarla, las mascarillas, todo.
con la ayuda de la enfermera coordinadora de casos, por supuesto, han estado ayudándonos todos los días. Nosotros no hemos tenido ningún problema. De que tenemos un edificio hecho fantástico, con unas habitaciones individuales para que si se hacía falta un confinamiento más estricto de lo que era el estar en un apartamento, que es lo que tenemos, nosotros tenemos un apartamento de 62 metros con la terraza, pero a la vez tenemos una parte de enfermería con gimnasio, con todo, para si necesitamos un confinamiento más individual porque hayan 2 personas en el apartamento, eso estaba preparado para que las personas pudiesen estar allí, ya que tiene cada habitación, baños. Y entonces, para que hubiese sido lo mejor posible y hubiese estado lo mejor. Los pasillos... Perdona, sí. discúlpame. Es que vamos bastante retrasados de tiempo y Venga, dime. te quería pedir si puedes terminar prontito. Es que ya... Pues venga. Pues los espacios de 28.000 metros que tenemos de terreno nos ha servido para poder tener un espacio de salida, de estar, guardando las distancias cada uno, poderlo asimilar. Entonces, el futuro, la crisis actual puede servir para volver la vista sobre la situación actual de los mayores y el significado del envejecimiento en nuestras sociedades del país, con motivo de la pandemia. Ante las dificultades de atención y la carencia de medios, nos invitan a reflexionar sobre el valor que nuestra sociedad atribuye a los cuidados y a la dependencia. Entonces, vamos a exigir que haya, y los trabajadores sociales lo saben, Rafa, lo que es la dependencia. La dependencia todos sabemos de qué va, y esa dependencia, no. Primero, que se empezó cuando no había dinero para llevar a cabo esa dependencia. Después, que a la hora de esa dependencia llevarla a cabo, tiene que ser por los centros de salud. Por los centros de salud, que es los que conocen a esa persona, no por las personas que vienen de la Junta de Andalucía, que no saben, que lo están engañando, y eso lo sabes tú, Rafa, como trabajador social. Entonces, la crisis tiene que servir una oportunidad para buscar los equilibrios pertinentes e intentar evitar la consideración de los mayores como una carga, aprovechar su sabiduría y experiencia acumulada de forma más eficaz que como se ha venido haciendo hasta ahora. No residencia para aparcar a los mayores, suelo público para hacer home housing como el nuestro. Toda persona mayor tiene derecho a estar en esto como estamos nosotros. Vale, pues vamos a ver. Un momento. Vale, pues muchísimas gracias, Paqui. Disculpa que te interrumpiera antes, pero es que necesitábamos poder dar paso al turno de preguntas e intervenciones de los asistentes. Bueno, pues ahora, exactamente. Ahora Tere va a ir dando paso a quienes hayan pedido la palabra y a transmitir las aportaciones que haya habido en el chat, si ha habido alguna. Pues adelante, Tere. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Empieza el turno de palabra. Podéis pedir la palabra a través del chat, ¿vale? Ahora mismo nadie ha pedido la palabra, solo se han hecho algunos comentarios. Y bueno, damos 2 minutitos más o menos por cada palabra, ¿vale? Podéis ir poniendo que pedís la palabra y a quién, y yo voy cediendo el micrófono y la cámara, ¿ok? Por ahora, bueno, Marc Oliver ha comentado respecto a la ponencia de Julia, dijo que decía, nos sentimos culpables si lo hacemos sin amor. Se refería a los cuidados, que muchas veces nos tenemos que encargar de los cuidados y encima nos sentimos culpables si lo hacemos sin amor, sino por obligación. Andrea también, durante la ponencia de Julia, comentó, decía, todo lo que has dicho viene paradójicamente recogido en el preámbulo de la Constitución española, Constitución que no se está cumpliendo. A ver, tenemos más palabras, dice
Mar le recomienda a Paqui, te interesará conocer la conversación que tuvimos en Sevilla respecto a la residencia y a otras formas de cuidarnos, entre ellas el co-housing. Y bueno, ahora mismo nadie pide la palabra. Vale, Rafa la pide vía cámara, ¿no? Nada, aprovechar para agradecer, aparte de Mike, que también me ha encantado lo actual y el momento tan clave donde hay que decir cómo resolvemos esta situación, ¿no? Y también para detenerme un poquito en lo que ha planteado Paqui, yo también participo en un proyecto de cohousing. También lo he empezado con 52 años, con lo cual espero también que me dé tiempo a que lo terminemos antes de jubilarme. Y agradecer mucho lo que está contando, ¿no? La importancia que por lo que supone de autoorganización, de decir, oye, no, es que necesitamos aprender a crear alternativas donde la gente nos organicemos, donde está muy bien reivindicar cuestiones más para afuera, sin parar eso, la importancia por lo que supone, ¿no? Y me ha encantado que no sea un sueño que contamos sino una cosa patente, ¿no? Como os habéis organizado, agradecerlo y decir, bueno, pues sí darle la importancia que tiene, ¿no? Que para mí ha sido es una cosa inspiradora, ¿no? Lo que he comentado. Gracias, Rafa, por tu intervención. Mai, ¿quieres decir algo ¿Nada? Vale. Pablo Saranelli tiene una pregunta para Julia. Dice, ¿pueden los cuidados ser centrales para la reestructuración del estado de bienestar o más bien ser una propuesta radical para desmontar el estado y generar alternativas desde abajo? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que, bueno, ya que estoy, me gustaría simplemente comentar rápidamente los comentarios de las compañeras, ¿no? Que dicen que sentimos culpabilidad si no hay amor, ¿no? Y bueno, sí, sentimos culpabilidad si no hay amor porque hemos naturalizado este papel y creemos que las mujeres son más sensibles, ¿no? Y entonces es como que se ha creado esta mirada, esta visión de la mujer que tiene que ser la madre perfecta. Entonces, que es todo parte de este paradigma. Y creo que la corresponsabilidad es la vía de salida a esto, ¿no? Y lo que decía la otra compañera sobre la Constitución española es también muy importante porque, bueno, a veces olvidamos que los derechos de las mujeres son derechos humanos en general. Y es por esto que es tan importante el feminismo, bueno, los feminismos, ¿no? Porque es que estamos hablando de derechos humanos, derechos de todas las personas, de igualdad. Y entonces, claro que la Constitución recoge esto, ¿no? Porque se habla de derechos humanos y los derechos de las mujeres son derechos humanos. La pregunta, yo creo que depende mucho la respuesta desde dónde se quiera mirar. Porque, por supuesto, es importante decir que no hay un solo tipo de feminismo, hay muchos feminismos, ¿no? Y también la cuestión de los cuidados se está mirando desde perspectivas diferentes, desde perspectivas más o menos radicales, más o menos institucionales, desde una perspectiva más institucional. Sí, se puede reestructurar, por supuesto, el estado del bienestar a partir de políticas que pongan en el centro los cuidados, pero desde una perspectiva laboral, ¿no? Entonces, todo lo que se está viendo con los permisos de paternidad y también la cuestión de las excedencias, que alguien está, por ejemplo, proponiendo que las excedencias de una forma más obligatoria no tengan que ser las mujeres solo a solicitarlas, ¿no? Hay una serie de formas institucionales, de políticas institucionales que pueden efectivamente reestructurar el estado de bienestar desde un punto de vista más institucional, perdón por repetirme. Pero, por supuesto, yo creo que los cuidados, la propuesta de una economía de los cuidados es una propuesta radical en un sentido que va a la raíz de las cuestiones humanas y la necesitamos simplemente para reproducirnos a nivel social y para la vida misma. Por tanto, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en el coronavirus, con la crisis del coronavirus, una cosa que me gusta siempre decir es que, por ejemplo, en las varias formas de apoyos que están surgiendo,
los colectivos feministas están haciendo muchísimo, están fomentando muchísimas iniciativas, e incluso en los colectivos que no son declaradamente feministas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Ramuca, que es una red de apoyo mutuo en Sevilla, y me gusta siempre subrayar que estamos en una red de apoyo alimentario, y en esta red de apoyo, que es una red, que es un grupo de trabajo mixto, somos solamente mujeres. Es decir, cuando se trata de vida, de alimentar, de preocuparse para los demás, por esta construcción, por supuesto, que llevamos como un poco como una herencia, no sé, que no es positiva por todas las críticas que hemos hecho, pero nos ha dejado también esta preocupación para los demás seres humanos, ¿no? Y entonces las iniciativas más radicales, las iniciativas desde las bases que yo creo que puedan cambiar la sociedad, están viniendo desde perspectivas que son ecofeministas, en el momento en el que se habla de igualdad, se habla de distribución de los recursos igualitarias para todo el mundo, de comida, de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la respuesta a la pregunta es dependiendo de dónde se mira. Pero yo a nivel personal creo que necesitamos absolutamente cambiar de modelo, que la normalidad no puede ser volver a la destrucción y al despojo, y que desde estas perspectivas que estamos analizando y desde una perspectiva más radical se puede construir un tipo de sociedad basada en lo colectivo y en lo comunitario, y por supuesto que es más desde abajo, ¿no? Como perspectiva. Gracias, Julia. Tenemos otra intervención en el chat de Andrea, que dice: respecto a lo que Maite ha comentado de habilitar instalaciones públicas para una ampliación de espacio cara a la enseñanza presencial, para todo el alumnado, nos encontramos con la barrera del señor delegado de Educación de cancelar las oposiciones de docentes, queriendo dejar estos puestos a la enseñanza privada. La idea es buenísima, pero no va a ser fácil. No se entiende barreras en plena pandemia, pero con ellas nos encontramos. Andrea, de este comentario respecto a la ponencia de Maite. Bueno, pues sí, efectivamente, mientras estamos intentando sobrevivir a una pandemia, el señor Javier Imbroda, delegado de Educación de Andalucía, pues intenta privatizar la enseñanza. Y bueno, quiere congelar las oposiciones, y además es que quiere que cada centro sea responsable de la contratación privada de los maestros, de los docentes y de los profesores, ¿no? Claro, evidentemente cuando yo creo que se entiende, pero lo voy a aclarar. Cuando yo hablo de... Bueno, ahí incluso se ha puesto un artículo, creo. Cuando yo hablo de generar empleo, en este caso me refiero a generar empleo público. Es decir, hay muchísimos interinos deseando de trabajar. Se han recortado muchas plazas en educación, además. O sea, que estoy completamente de acuerdo con Andrea. Estamos hablando de generar empleos públicos, y de que y apostando por la enseñanza pública y universal, nunca por la enseñanza privada, desde luego, en este caso. Gracias, Maite. Bueno, Isabel ha compartido un artículo con nosotras que dice que conecta con la esencia de la charla de hoy. Gracias por compartirlo, Isabel. Y Andrea también apunta: el patriarcado comienza en la familia real. Dice: esas críticas que se le hacen a la reina por no ir detrás del rey, esas críticas se le hicieron por taparse de la lluvia en vez de ceder el pago al rey. ¿Hay alguna pregunta más? No he entendido. Sí, Ángel Rodríguez pide la palabra. Ya tienen la palabra, Ángel. Hola. Puedes activar la cámara también si... Ah, sí, ahora. A ver si me... Ahora, vale, perfecto. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes, sí. Primero felicitar a las 4 personas ponentes porque, como ha dicho Rafa que ha aprendido, yo hoy he aprendido de las 4, ¿vale? Incluidas algunas personas de las que a lo mejor yo con las que tengo
muchas horas de conversación, como pueden ser Paqui o Mai, ¿no? O el propio Rafa. Bueno, Rafa menos. Yo quería hacerle una pregunta directa a Paqui, bueno, en general a las 4, ¿no? O a la sala, ¿no? A la gente que estamos aquí escuchando, y hacer una reflexión en voz alta, pero en plan pregunta. Con el tema de la incidencia que ha tenido, yo creo que está claro que el coronavirus nos ha dejado, la COVID-19, nos ha dejado una lección muy directa en este tema de los cuidados, como es que estaban no ya invisibilizados, sino que simplemente no existía una conciencia colectiva de la importancia que tiene un sector como este. Yo creo que es uno de los indicadores que menos se han dado a conocer y, sin embargo, ha conllevado una querella criminal contra la Comunidad de Madrid por parte de personas afectadas, familiares afectados por fallecimientos en personas mayores, en personas ancianas y concretamente en personas que estaban en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Residencias públicas, me imagino, no lo sé tampoco, ¿no? Entonces, sobre esta cifra tan abismal y tan espeluznante de no me acuerdo el porcentaje, ¿vale? Pero quiero recordar que eran más de la mitad de las personas fallecidas en la Comunidad de Madrid son personas mayores de 70 años que estaban en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid. No sé si Paqui tiene algún dato por qué esas familias han acudido a la justicia y por qué la justicia ha admitido a trámite esa querella contra Ayuso y su gobierno y qué tiene que ver y por qué en Andalucía esa situación no se ha dado, no sé. Es decir, puede ser que las residencias públicas, y esa es una cosa que me gustaría, a mí me pone los pelos de punta como funcionario de la Junta que soy, que podría, de hecho, trabajar en una de las oficinas que hay en las residencias de ancianos, ¿no? Tengo compañeras que vienen de trabajar en algunas de las que hay en Málaga y cuentan cosas que verdaderamente son muy preocupantes, ¿no? Pero a mí el dato de Madrid y del porcentaje de fallecimientos, o sea, de que luego se ha acudido por parte de la derecha mediática y política a dar el dato ese de en España, el país del mundo con más muertes por millón de habitantes y eso es responsabilidad del gobierno y tal, cuando realmente ha habido quizá tantas muertes porque no se ha gestionado los cuidados o la prevención en esas residencias públicas de la Comunidad de Madrid, porque si no fuera por ese dato, está claro que la incidencia de fallecimientos de la COVID-19 en España habría sido quizá la mitad o una tercera parte menos, por lo menos, ¿no? Esa era la reflexión que yo quería hacer. Espera, ¿tengo o no tengo? Sí, tienes el micrófono. ¿Tengo? Vamos a ver. Yo se habla y escuché hace 3 días al presidente de lo que son las residencias, que yo le he dicho anteriormente, las residencias privadas y públicas, que de esos 20.000 que se está hablando, de 20.000 muertes de personas mayores, se hablan de mayores a partir de los 65, que esas personas cuando estaban en residencia se quejan el personal y el personal de residencia que cuando llamaban a sanidad que lo que decían era que bueno, que se le diera sedantes y paracetamol, que es lo que también, que se ha dicho paracetamol y sedante, y que lo tuvieran sedado. Entonces, eso es muy fuerte porque no, por lo visto, claro, ¿qué pasa? Estas personas se le hizo los test, se le hicieron los test a tiempo, porque no se sabe si todo el mundo sabe que todos los años con la gripe, si ha tenido problemas añadidos, pues cuántas personas se han ido en todos los años, simplemente con una gripe y con una patología conjunta que han venido. Entonces, yo no lo sé, yo no sé si yo no he estado ahí. Entonces, ahora, si las personas realmente, los que han puesto la denuncia como son familiares, pues puede ser que no le hayan dejado de entrar, pero no le hemos dejado, pero es que aquí también se ha cortado lo que es la familia y se ha dicho, no podemos, porque si vienen jóvenes, los hijos que son más jóvenes, vaya a ser, como antes ha habido todo ese miedo, vaya a ser que son más jóvenes y vayan a infectar a los padres. Entonces, una cosa que no se sabe porque no se ha hecho test. Yo lo que primeramente veo, que no se han hecho los test a tiempo. Aquí tuvimos el primer test el día 13 a continuación, nada más que empezar la enfermera, a nosotros nos han hecho ya
2 test, el último el día 24 del mes de abril. Entonces, no han hecho 2 veces. Y aparte, también el que podía ser un poco que tuviese algunos síntomas, que de esos síntomas no ha habido nada más que 2 personas, se le ha vuelto a hacer el test, el PCR, la PCR. Entonces, yo hablo desde residencia donde hemos estado con todos los cuidados y además por el SAS y por el ayuntamiento. Entonces no puedo hablar de una residencia que en realidad sí se ve que no han tenido ni test ni han tenido los EPI, que es que no lo han tenido. Entonces, a partir de ahí, pues sí, es verdad, son 20.000. Entonces, la familia, pues es normal que digan, bueno, ¿qué ha pasado? Y que... Muchas gracias, Paqui, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Pablo Saralegui para Julia, que dice, para Julia de nuevo, desde su óptica, ¿es posible reconstruir las ciudades desde la óptica ecofeminista a través del derecho a la ciudad o es necesario oponerse al urbanocentrismo con esta propuesta? Vale. Es una cuestión, ¿no? Esta pregunta creo que pone en duda el modelo urbano actual, ¿no? Y no solamente el modelo urbano, sino cómo están funcionando las ciudades. Entonces, que la perspectiva ecofeminista, bueno, perspectivas ecofeministas hay muchas, no hay un solo tipo de ecofeminismo, hay muchos tipos de ecofeminismos y yo creo que depende del tipo de ecofeminismo que se plantea, ¿no? Por supuesto, hay ecofeminismos que plantean no solamente un derecho a la ciudad, sino antes que nada un derecho a la tierra. Entonces yo creo que depende de cómo, siempre creo que es lo mismo, ¿no? Depende de cómo enfocamos la pregunta. Claro, si estamos pensando a la ciudad porque queremos enfocarlo desde el punto de vista de queremos quedarnos en la ciudad, pues por supuesto que el derecho a la ciudad en clave ecofeminista es fundamental para poder construir ciudades más justas y donde los cuidados estén en el centro y donde los cuidados se puedan desarrollar en espacios públicos. Vale. Pero más allá de esto, creo que también una perspectiva ecofeminista, una perspectiva más desde los sures, plantea cómo deconstruir las ciudades. Plantea cómo deberíamos ocuparnos, por ejemplo, también con esta crisis del coronavirus, se está poniendo en duda el modelo productivo, que es, digamos que está un poco en la raíz del problema, porque el sistema agroalimentario se basa sobre la deforestación para la producción, ¿no? Entonces, que volver a un modelo productivo más humano, y entonces no a escala tan global, sino a escala local, ¿no? Significa también repoblar, porque significa tener que concebir unos tipos de trabajos que no son necesariamente, no se basan necesariamente sobre la industrialización. Entonces, yo creo que la clave es desde dónde lo estamos mirando. Si estamos pensando seguir con nuestras ciudades, pues por supuesto que una clave ecofeminista nos puede hacer construir ciudades más justas, planteando espacios ecofeministas. Pero yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿de verdad queremos seguir con estos tipos de ciudades? Entonces, ¿cómo podemos plantear políticas o simplemente acciones para las que no creemos que hay que ir más allá de las políticas institucionales? ¿Cómo podemos plantear acciones para repoblar y volver a la tierra y entonces construir un modelo que no sea urbano y por tanto no sea urbanocéntrico? Y allí se pone en duda una serie de aspectos que no son solamente sobre los espacios públicos, sino sobre la justicia
y la justicia social, la justicia de género, con respecto al dónde vivir y por qué vivir en un sitio o en otro. Entonces, que creo que es muy importante también plantearse la crítica a la ciudad y a la construcción de la ciudad, ¿no? En este sentido. Vale, muchas gracias, Julia, por tu respuesta. No hay más preguntas ahora mismo ni palabras pedidas en el chat. A raíz de lo que acabas de decir y de lo que acabas de proponer, Julia, también quiero invitar a los asistentes y a las asistentes que propongan medidas para la nueva normalidad respecto al tema este que estamos hablando. Si alguien quiere proponer algo a través del chat o quiere pedir la palabra. Sí, Francisca, Paqui está pidiendo ahora yo lo que sí le diría, sobre todo a vosotros que estáis así, que os estáis moviendo ahora mismo en todo esto de verde, de medio ambiente, de todo eso, que promováis que los co-housing, que tiene que ser el futuro las cooperativas para la gente mayor. Porque además le sale mejor, porque sale mejor al Estado, porque vamos a ver, somos nosotros mismos los que lo compramos. ¿No? Porque nosotros lo compramos el terreno, hicimos todo y nosotros lo hemos pagado. Y ahora estamos pagando nosotros todo esto. Es verdad que ahora, ¿qué pasa? Si nosotros lo pagamos, pues nada, pero yo, aunque lo pagué, y ahora pienso que todas las personas mayores que deben de luchar, y los ayuntamientos y las personas que componen todo el sistema político, todo, que por favor, suelo para que se hagan esos co-housing, suelo municipal, que sí, que se luche por eso y que se ponga en funcionamiento, porque es verdad que se pueden estar con esa ayuda mutua, sobre todo en cooperativas, con esa ayuda mutua, con todo, que los mayores no vivan solos, pero dignamente, no en residencia donde eres un número y donde tienes una habitacioncita y de ahí con el confinamiento mira lo que ha pasado. Gracias, Paqui, por tu intervención. Ángel Rodríguez ha pedido la palabra otra vez. ¿Ya puedes poner el micro? Ahora. Vale. Bueno, lo siento por la repetición, pero la verdad es que, bueno, primeramente porque tenía una cosa que decir, la verdad. Pero bueno, era por animar un poco más el cotarro después del llamamiento que ha hecho Tere de que se planteen medidas tan interesantes, por cierto, como la que acaba de nombrar Paqui, ¿no? Muchas veces son medidas que no necesitamos grandes gabinetes ni consultorías, ni yo qué sé, mesas de trabajo súper técnicas con expertos y profesionales. Fíjate qué rápido, y ahí es donde quiero poner encima de la mesa mi propuesta, ¿no? Lo rápido que en una simple conversación, bueno, simple no, porque ha costado mucho trabajo organizarla, ¿no? Una simple conversación online como esta, surgen las ideas desde la experiencia concreta, que son las que realmente interesan. Entonces, yo lo que quería era poner en valor experiencias como esta desde las instituciones, ¿no? O sea, al final de cuentas, cómo funciona en Málaga concretamente, con lo que conocemos bastante bien, ¿no? El gobierno municipal, para cualquier cosa, se sienta siempre con una misma gente, con un mismo tipo de gente. Su gente amiga de las distintas, vamos a decir, zonas oscuras del negocio y de la economía y del dinero de la ciudad. Siempre tiene alguien detrás de la oreja, ¿no? Como en los dibujos animados, esto que aparecía el muñequito del angelito y el diablito, ¿no? Ellos tienen solamente el diablito, ¿vale? Y los tienen todos los días en sus despachos en la casona del parque, y saben perfectamente, eso lo hemos visto hace muy poco, precisamente con la intentona de la concejala Teresa Porras de abrir la feria de Málaga, con la que está cayendo, y el contrato que han hecho público ahora para todos los gastos de espectáculos masivos de concentrar a cientos de miles de personas en la calle, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido porque allí tienen a unos
determinadas empresas del espectáculo de Málaga que tienen, desde luego, no puerta abierta, es que directamente es como si tuvieran un despacho en el gobierno municipal, en el ayuntamiento, ¿no? Fíjate qué fácil sale sentarse a hablar con personas como puede ser Paqui en este caso, o personas que están trabajando al día a día en el sector alimentario, que era el otro punto en el que yo quería incidir. Hace poco tuvimos una conversación también en Verdes Málaga, aquí como esta, sobre la soberanía alimentaria, la importancia que se ha demostrado que tiene. Todo el mundo sabemos la importancia de las personas del mundo sanitario y le hemos estado aplaudiendo a las 8 todo el mundo masivamente, y creo que quizá ha hecho falta, y ahora es cuando también quisiera poner el acento, ¿no?, en el sector alimentario o agroalimentario, que nos ha estado permitiendo estar encerrados en casa durante estos meses dándonos de comer, al final de cuentas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los huertos urbanos, las cooperativas de consumo, las redes que se encargan de, por ejemplo, en la misma cooperativa de Puerta de la Luz, donde está Paqui, pues también tienen un servicio que acuden una persona y les atiende con la venta de productos frescos, alimentarios, ¿no?, verduras y fruta y demás. De aquí cerca, además, que es lo más interesante, ¿no?, que sean de cercanía y de proximidad. Pues yo creo que propuestas como estas, tan fáciles de tener encima de la mesa, solamente consistiría en que el ayuntamiento, y esa es la propuesta principal, que ya para cerrar quisiera hacer, se sentara, abriera una especie de mesa de diálogo online, que lo tienen muy fácil de hacer, con toda la gente que están en estos sectores tan importantes de los cuidados, para que solamente ponerle oídos surgen ideas tan buenas como las que está diciendo Paqui, ¿no? Gracias, Ángel, por tu intervención. Y ya vamos a dar la última palabra a Mai. Bueno, acaba de escribir un mensaje. Ahora tiene la palabra Mai Martín, que ha escrito por el chat que quiere hacer un comentario. Sí, bueno, Rafa Soto ha tenido que irse porque tenía otro compromiso a las 7, ¿no? Pero es muy importante, para mí es muy importante lo que le ha puesto encima de la mesa, y es que bueno, pues es que hay hombres que están sacando el perro y no lo sacaban, es que hay hombres que están tirando la basura y no la tiraban. Es que si se consiguiera un equilibrio de compartir tareas de verdad, y de tanto domésticas como de cuidado de los niños, avanzaríamos muchísimo. Y para mí la base es la educación. Es que desde pequeños educar a los niños en completa igualdad. Y entonces, pues, eso sería para mí un avance tremendo. Me ha encantado escuchar a Rafa porque, bueno, porque no es tan fácil escuchar a hombres que tengan ese discurso, la verdad. Era simplemente lo que quería comentar. Gracias, Mai. Bueno, ya por último, Enrique Medina ha puesto un comentario en el chat que dice: quería llamar la atención que en estos días de confinamiento y de conexiones múltiples, a veces me he encontrado sorprendido al ver que detrás de una conexión de vídeo como la que realizamos hoy y donde la interviniente es una mujer, hay un hombre o un par masculino que realiza la parte técnico-doméstica. ¿Acaso esa mujer no tiene suficiente capacidad técnica para realizarla, o en su caso errar y aprender? Seguramente la mujer, en muchos casos, entre sus multitareas diarias, creo que no ha tenido tiempo de calidad para dedicar suficiente ensayo y errores a estas cosas. Y se ha ido abriendo en ella la brecha digital de la que tanto hablamos. Esto me remueve un sentimiento de conciencia de desigualdad de roles y activismo feminista. ¿Lo habéis observado? Nos pregunta. Si alguno quiere hacer quiere contestar a esta respuesta, o simplemente lo dejamos para reflexionar. Yo no he entendido bien la pregunta, si soy sincera. O sea, no entiendo qué quiere decir el compañero, que hay una brecha digital que digamos, que ha aumentado durante el coronavirus, ¿o cómo? No entiendo muy bien. Bueno, yo leyendo el comentario lo que entiendo es que bueno, existe una brecha digital, pero que se ha hecho durante esta cuarentena, que hemos tenido que ponernos en marcha con el teletrabajo, con las tecnologías a tope, se ha puesto de manifiesto que efectivamente si en una casa hay un hombre y una mujer, generalmente es el hombre el que se encarga de ayudar a la mujer a que pueda afrontar estos asuntos como el teletrabajo, las tecnologías, ponerse al día. Porque probablemente el hombre ha tenido más tiempo para dedicarle a eso y saber más sobre ello. Entiendo yo. Vale, yo creo que depende mucho de la generación.
Quiero decir, la generación de mi edad, más o menos, no, yo no noto la brecha digital. Y, o sea, hasta digamos los 40 años, para así decirlo, sí noto una brecha digital, pero no en un sentido de competencias digitales, sino que las personas que trabajan como técnicos, en la mayoría de los casos son hombres por cuestiones estructurales que hemos visto también durante la explicación. Pero que durante, digamos, el uso de lo digital en el coronavirus, yo honestamente, en la experiencia que he podido ver directamente, pues en ciertas generaciones he notado que las mujeres están, vamos, metidísimas, que han propuesto constantemente varios tipos de herramientas, o sea, no solo el Zoom, el Jitsi, yo he descubierto en los colectivos feministas donde participo una serie de herramientas tecnológicas que no había escuchado nunca, y en algunos casos son colectivos feministas no mixtos. Es por esto que digo esto, que creo que depende mucho de la generación. Por supuesto que estoy de acuerdo, por ejemplo, en situaciones en las que hay personas de una cierta edad que a lo mejor tienen incluso menos acceso a lo digital, ¿no? Pero creo que en la generación de los millennials, como la llaman, y así, creo que ya empieza a haber una brecha digital menor. Pero claro, allí necesitaremos datos también para sostenerlo. Sí, yo estoy de acuerdo quizás contigo, Julia, que es cuestión de generación también, pero yo, por ejemplo, en mi caso sí que veo que en casa de mis padres, mi madre se ha tenido que actualizar muchísimo con el tema de las tecnologías, y mi padre tiene los dos la misma edad, y ha sido el que le ha tenido que ayudar un montón, mi hermano, que tal. Al final han sido dos hombres los que le han ayudado. Como dice Enrique, es posible que sea por eso, ¿no? Porque ellos han tenido más tiempo para dedicarle al aprendizaje de ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué hay en el chat? Ángela ha compartido un vídeo que dice, como está relacionado con lo que estamos hablando, pongo aquí el vídeo de la carta verde que acabamos de enviar hoy desde Ecoverde, Andalucía, al presidente de la Junta. Gracias, Ángel, por compartirlo. Dice Mar Oliver, soy maestra y niñas se manejan por igual en Classroom, eso vamos ganando. O sea que parece que va mejorando el asunto con las generaciones. Pues bueno, si no hay más palabras, ya voy a darle paso otra vez a Jesús. Ahí está, ¿no? Ya estoy. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis aportado, y a Tere por la moderación. Por último, la compañera de Verdes Málaga, Mar González, que es coportavoz provisional de ECUO Málaga Provincia, va a ejercer de relatora de esta conversación. Adelante, Mar. ¿Mar? Sí, ahora. Vale, bien. Que me estaba dando el vídeo Tere. Bueno, pues encantada de saludaros. Lo que estamos haciendo con estas conversaciones es cuestionarnos, ¿no? Otra vez todo. Lo positivo que puede tener esta gran catástrofe es que indican un punto de inflexión en el que podemos volver a cuestionar todo lo que ya parecía que estaba establecido. Y eso es lo bueno y es lo que estamos haciendo. Me ha encantado, por ejemplo, la parte que Julia ha dicho que cuando hablamos de vida, de alimentar, es un rostro femenino, y por desgracia también es el rostro de la pobreza, ¿no? Cuando vemos en las imágenes de las personas haciendo cola para pedir alimentos, casi siempre encontramos mujeres, porque son sobre las que ha recaído esa parte de los cuidados. Pues haciendo un poquito de resumen de las ideas fuerzas que se han hablado esta tarde, voy a empezar por las ideas de Julia. Julia, yo lo que he visto que nos ha puesto unas gafas, ¿no? El feminismo decía que nos ponía las gafas moradas y Julia nos ha puesto unas gafas verdimoradas.
en las que no solamente lo vemos desde la perspectiva de género, sino desde la perspectiva del género y del ecologismo. Hay un término también muy interesante que ha hablado de la crisis de crisis, ¿no? Como esta crisis lo deja todo al descubierto, deja el sistema al desnudo y vemos todas sus deficiencias sobre todo en cuanto a al acceso a los recursos y a los servicios públicos. También ha comentado que en el paradigma que comentaba de patriarcal, colonial y capitalista, también había una cultura de la muerte, ¿no? Que también me ha hecho recordar, pues, al tema de los fascismos, ¿no? Que es como, ¿por qué no tenemos las fotos de los muertos? Pues para incrementar el odio, para construir desde algo que es feo. Los muertos están, pero no por verlos va a tener más realidad. Habla de la famosa triple jornada laboral, ¿no? Y de la estigma de los cuidados, cómo los cuidados están estigmatizados y además romantizados. Es que como una madre te quiere, no te va a querer nadie. Y eso es lo que hace es echarnos más carga encima a las mujeres. También nos ha dado las 3 claves de las premisas ecofeministas, que es valorar el sector de los cuidados como un sector económico muy importante dentro de nuestra sociedad. También habla de que tienen que ser asalariados y también de las relaciones que hay de poder. En esta parte voy a poner también mi discurso, ¿no? Que en esta parte de la relatoría también meto mis cuñas. La renta básica me parece que también puede ser una respuesta a esta situación, a esta problemática. Hay que poner, al fin y al cabo, ¿no? Como dice la segunda parte de nuestro título de esta tarde, la vida en el centro. Ya está bien de poner en el centro a las multinacionales, al capital, sino tenemos que poner la vida nuestra, pero además la nuestra en consonancia con la naturaleza. No podemos estar bien por encima de todo. La naturaleza nos marca unos límites en los que podemos tener todas las riquezas de ella sin destruirla. Y me ha encantado lo de abatir barreras. Estamos en ese momento de cargarnos barreras para abrir nuevos caminos que hasta ahora, pues, mucha parte de la población pues, no se había planteado. Luego hemos tenido la intervención del compañero Rafael Soto, de Hombres por la Igualdad, y él iba en la misma línea, de que la vida está basada en los cuidados y cómo los hombres se inician en los cuidados en la paternidad, ¿no? Y me ha hecho recordar esa frase de que se le decía a las suegras, ¿no? Encima, me lo traerás bien enseñado, como si la responsabilidad fuese encima de otra mujer. Es todo como un ciclo en el que la culpabilidad recae sobre las mujeres, que también nos hace recordar a la culpa cristiana, ¿no? Que también le gusta mucho al machismo y al patriarcado utilizar. También me ha venido la imagen, ¿no? Del hombre que solamente hace tareas que públicamente le revalorizan, como por ejemplo una barbacoa. Es decir, como hay un hombre que nos pone la barbacoa y nos provee de alimentos, cuando una mujer lo hace todos los días de manera invisibilizada. También sería muy positivo, como dice nuestro compañero Rafa, pues que las nuevas tareas que han ido asumiendo los hombres en esta crisis del coronavirus, que no se asumían antes quizás, pues que se perpetúen en el tiempo. Que sigan siendo una costumbre después en nuestra nueva realidad, ¿no? Que nuestra nueva realidad sea un poquito más feminista. También ha hecho una alusión clara al aumento, perdón, pero mis perris han tenido un poco de ataque, así que el ruido que se me puede meter, que se ha aumentado las llamadas al número para la mujer de atención a la violencia de género. Es una cosa tristísima y que tenemos que seguir haciendo políticas decididas y no como, por ejemplo, ha querido hacer la Junta de Andalucía, quitando toda la financiación a las asociaciones feministas y dándosela a la tauromaquia o a los provida, no, a los que quieren legislar sobre los cuerpos de las mujeres. Provida somos nosotras. Luego ha intervenido nuestra compañera Mai, que nos ha hablado sobre todo del problema de la conciliación, ¿no?
también pone en relieve cómo muchas veces las escuelas se han convertido simplemente en espacios a donde meter a los niños para poder tener nuestras jornadas laborales que son inhumanas, ¿no? Jornadas laborales que son muchas veces partidas, que acabas a las 8 de la noche, no puedes disfrutar del cuidado, que también los cuidados son para disfrutarlos, no solamente para sufrirlos, que eso es lo que nos hace el capitalismo, que suframos los cuidados y que no podamos tampoco disfrutarlos. También ha puesto en evidencia que el teletrabajo puede ser muy eficaz. También reduce la contaminación en el desplazamiento a los puestos de trabajo, porque muchas veces nos tienen a los trabajadores como fiscalizados, ¿no? Si no estamos allí, si no nos ven, parece que no vamos a sacar nuestros trabajos. El gran problema ahora sería que no podemos dejar a los chicos, a los nenes y a las nenas con nuestros abuelos y abuelas que han ido asumiendo esa parte de cuidado que los servicios públicos no asumían. ¿Qué más? Bueno, que nos preocupa muchísimo esa incierta vuelta al cole, en la que parece que lo que van es a meternos para mientras que los progenitores puedan ir a sus puestos de trabajo. Se desnaturaliza la escuela. Ya, o sea, yo para qué quiero ir a una escuela si no puedo tratar con mi compañero, si no puedo abrazar a mi profesora. Hay muchas carencias que la teleeducación no puede solventar, y mucho menos si encima no se tiene acceso a esos recursos comunicativos, como puede ser por problemas económicos. Y hay que habilitar espacios públicos. Por supuesto que eso lo reclamaremos desde nuestro grupo político, que haya espacios públicos que se dedican muchas veces a las empresas privadas, que se ponga a disposición de la ciudadanía malagueña. Y luego, por último, hemos tenido a nuestra maravillosa Paqui, que primero nos introducía a un texto periodístico, nos hablaba de que las personas han vivido y la vida es también sufrir y aprender. Y cómo esta sociedad deja a la tercera edad, la deja en un plano secundario. Hemos tenido que ver cómo había gente con tanta desfachatez como para decir que esto es una prueba social para ver quién la superaba. Es decir, como que la vida de las personas mayores no importaba. Y es naturalizado que cuando escuchábamos las cifras de muertos y de personas muertas en España, y cuando el porcentaje era sobre todo elevado a partir de los 60, 70 años, como que la sociedad respiraba tranquila, ¿no? Como, ay, vale, solo se mueren las personas adultas. Perdona, pero esas personas han hecho este país, el que conocemos, un país democrático, han sufrido muchísimas situaciones que merecen ser cuidadas como personas, y no, como comenta ella, como pacientes o números de habitación, que es lo que pasa en las residencias concertadas y privadas. También ha sido muy propositiva porque nos ha puesto de relieve lo bueno que serían las cooperativas, los cohousing, porque ahí el trato es mucho más humano. También ha hablado del apoyo mutuo y de la dependencia. Como reflexión final, pues nada, está claro que los servicios públicos tienen que estar para cuidarnos a las personas, porque lo privado además está demostrando que no sirve, que lo privado lo que hace es dejarnos morir en las residencias y darnos pizza. Con suerte. Tenemos que reconectar nuestra vida y adaptar el capitalismo, tenemos que readaptar nuestras vidas que se habían adaptado bien a un capitalismo que nos desnaturalizaba. Y en esta nueva realidad tenemos que construir una ciudad desde la responsabilidad de Verdes Málaga, que es un espacio municipal, una ciudad que sea acogedora, amable y sostenible. Eso es una ciudad verde, que es la que ya veníamos reclamando. Ahora habrá unas nuevas premisas por la crisis sanitaria, pero eso es ya lo que ya queríamos. Suelo que necesitamos no solo para especular, que es lo que le gusta al ayuntamiento, participación democrática y naturalizar las instituciones. Las instituciones tienen que estar abiertas a la participación de la ciudadanía. Así que me he enrollado un montón, disculpadme. Quiero terminar una cosita, porque la he visto por aquí, de cómo el capital
no tiene en cuenta ni a las personas ni a la naturaleza. Y hay una pequeña poesía, dice: cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerde que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú eres quien pertenece a esta tierra. Lo dejo para que reflexionemos sobre cómo nos adueñamos de todo, pero no nosotros, encima no nos echemos la culpa a la gente de a pie, sino los que están por encima, que siempre quieren pasar por encima de nuestros recursos y de nuestra salud. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mar. Después de esta reflexión, de recoger todo lo que ha salido de esta conversación, pues llegamos al final. Este es el final de la quinta conversación con Verdes Málaga, y ahora quien nos cuida por la centralidad de la vida. Muchas gracias a todas las personas que han participado y a quienes verán la grabación de esta conversación. Os esperamos para la próxima conversación, que será dentro de 2 semanas y será sobre el consumo responsable, que es un factor clave dentro de nuestra sociedad capitalista y como motor también de cambio, ¿no? Hasta entonces, cuidémonos. Buenas tardes y buena vida. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Un placer, estamos